1, 2, 3, 4. Pedro Roberto, muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a este curso de Historia de las Ideas y Ciencias de la Salud. Lo vamos a hacer aquí todos los miércoles a las 4 de la tarde, pero estamos realmente gracias a la Facultad de Ciencias de la Facultad de Ciencias de la Salud, ¿no? La Facultad de Salud, UNAVI, la doctora Mariana, el doctor Víctor Hugo. Estamos aquí en este salón muy bueno y esta sesión va a ser transmitida por el canal que ahora les voy a mostrar. ¿Listo? Bueno, ¿qué hicimos la vez pasada? Bueno, primero que todo presentarme yo, ¿verdad? Yo soy el profesor Pedro Roberto para los nuevos, soy médico, patólogo, preocupado por la comunicación en salud y la historia de la medicina. Ese es como mi interés académico principal hoy, y he enseñado historia de la medicina en varias universidades, he publicado trabajos de investigación, he publicado un libro sobre historia de las ideas y ciencias de la salud. Ese libro se lo vamos a colgar aquí en el sitio web, así que lo van a tener disponible hasta que hagamos una edición nueva electrónica. Vamos a cargar un PDF anterior. Muy bien. La semana pasada, para los que activó decana, buenas tardes. Muy rápidamente, ¿qué hicimos la semana pasada? Discutimos 3 puntos, básicamente, rápidamente. La medicina como saber, y quiero insistir, la medicina es mucho más vasta que lo que hacen los médicos. Lo que hacemos los profesionales de la salud, y en particular los médicos, es una parte de la medicina. La sociedad, las comunidades, las naciones, los estados enfrentan las enfermedades con diversas iniciativas, y todo eso es medicina, todo eso es medicina. E históricamente el hombre ha enfrentado las enfermedades desde hace cientos de miles de años, y tenemos testimonios en el arte paleolítico, en las tumbas de los hombres de aquella época, y todo eso es medicina. Entonces, la medicina es mucho más vasta que lo que hacen los médicos. Además, en la medicina actual, la medicina es un trabajo de equipo, ¿verdad? Algunos de ustedes son médicos, otros son enfermeras, otros son bacteriólogos, otros son terapistas. Hay diversas especialidades y oficios en lo que llamamos medicina. Y todo esto es la medicina, no solo lo que hacen los médicos. La medicina es parte de la cultura. Esta es otra idea importante, fundamental. El hombre es un animal que sufre, el hombre y la mujer, la humanidad, es un animal que sufre. Sufrimos incertidumbre, miedo, por supuesto dolor, angustia, ansiedad, todo lo que ustedes quieran. Y hacemos distintas cosas para manejar ese sufrimiento. Hay un grupo de sufrimientos humanos que llamamos enfermedades. Y no quiero adelantarme mucho, pero nosotros los humanos somos los que definimos qué es enfermedad. Por ejemplo, ¿el alcoholismo es enfermedad o no? ¿No? Hasta hace unos años, las minorías sexuales se consideraban enfermedad psiquiátrica, ya no. Entonces fíjense que es la humanidad la que define ciertos sufrimientos como enfermedad. Esos sufrimientos los enfrentamos con la cultura. La parte de la cultura que enfrenta los sufrimientos que llamamos enfermedad es la medicina, como acto cultural, como provincia cultural de la historia de la humanidad. Eso tiene un corolario muy importante. La medicina es parte de la cultura. Cuando uno es profesional de la salud, uno tiene que ser un hombre o una mujer cultos, porque tenemos que hablar, conversar, enseñar. Ayer les decía a unos estudiantes algo que una profesora me enseñó cuando yo comenzaba el posgrado. Todos los profesionales de la salud somos docentes, todos. Aún ustedes estudiantes que están estudiando profesiones de ciencia de la salud. El profesional de ciencia de la salud enseña a su paciente, a los parientes del paciente, a los pacientes hospitalizados, las enfermeras, por ejemplo, a los pacientes malnutridos, obesos, nutricionistas, todos enseñamos. Nosotros nos enseñamos unos a otros. Ustedes enseñan, nosotros nos enseñamos. De hecho,
quiero agradecer la atención de ustedes, porque yo en estos cursos aprendo más de lo que ustedes creen. Aprendo muchas cosas. Las preguntas que me llevo me preocupan y me enseñan mucho. Entonces la medicina es parte de la cultura. Es una ciencia elevada, con matemáticas, física, química, con principios que no cambian, fórmulas. Eso no es la medicina. La medicina es un oficio humano, un oficio científico, sí, pero que está continuamente cambiando. Entonces es parte de la cultura. Y la otra idea es que los médicos, vuelvo y digo, médicos somos todos los que nos ocupamos como hombres y mujeres de la salud y la enfermedad. Hemos cumplido distintos roles en la historia. Estos roles fue lo que discutimos la semana pasada, más detenidamente. Ustedes tienen aquí en el sitio web el texto que discutimos, ¿verdad? 40.000 años de medicina, y lo pueden releer. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy es el tema 1, y vamos a trabajar dos cosas. Están en el sitio web, ustedes pueden ver los 4 videos que responden a 4 preguntas que vamos a discutir hoy. Estas preguntas son: ¿qué es la medicina? ¿De dónde viene la palabra medicina? ¿Cuándo aparece la enfermedad en la historia humana? ¿Cuándo aparece la medicina? No nos vamos a detener ahorita en los videos por cuestión de tiempo y de brevedad. Ustedes en su casa pueden ver los videos detenidamente y meditar estas ideas. Lo que vamos a hacer hoy es utilizar otro elemento que vamos a tener en este curso, que son los podcasts. Los podcasts que yo estoy presentando, que yo estoy editando con un productor, siguen las lecciones del curso. Entonces son más cortos que los videos y son básicamente para escucharlos y pensarlos. Entonces lo que vamos a hacer hoy, para darles oportunidades de que darnos oportunidad de que discutamos y conversemos sobre los temas, es escuchar el primer podcast, el segundo podcast y luego discutirlo en grupo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos hacer esto? Muy bien. Entonces vamos a escuchar el primer podcast. Acá, que dura 13 minutos. Bienvenidos a este podcast ayer y hoy en Ciencias de la Salud. En este podcast conversamos sobre ideas de la medicina desde hace mucho tiempo hasta su reflejo en la medicina de hoy. Y estas ideas médicas dan respuesta a preguntas médicas. Hoy vamos a hablar de 4 preguntas médicas fundamentales. Las primeras preguntas que se le ocurren a uno cuando empieza a estudiar medicina. Y digo esto porque yo soy profesor de Historia de la Medicina desde hace varios años y estas preguntas surgieron de mis cursos de Historia de la Medicina en las primeras clases, preguntas que me hicieron los estudiantes. Y estas son: primero, ¿qué es la medicina? Segundo, ¿de dónde viene la palabra medicina? Tercera, ¿desde cuándo en la evolución humana sufrimos enfermedades? Y la cuarta y última, ¿desde cuándo en la historia humana hacemos medicina los seres humanos? Muy bien, vamos a la primera. ¿Qué es la medicina? Esto puede tener una respuesta sencilla, pero quizás imprecisa. Medicina es el oficio, el saber, los actos de los profesionales de ciencias de la salud. Pero la medicina es más vasta que eso. La medicina es todo lo que hace la humanidad con ese sufrimiento humano que llamamos enfermedad. Y quiero explicarme por qué esta es una idea esencial. La medicina no es una ciencia, es un arte, es un oficio. Y es una respuesta al sufrimiento que llamamos enfermedad. El ser humano, la especie humana, ha sufrido mucho. Miren, nosotros mismos hace 2 o 3 años experimentamos una pandemia con gran mortalidad en algunas ciudades y la mayoría de nosotros no sabíamos cómo actuar, no sabíamos qué hacer. Eso muestra que los seres humanos somos frágiles y estamos expuestos a dificultades biológicas que llamamos enfermedades.
Entonces, la medicina, en mi concepto, es todo lo que hace el ser humano por la enfermedad. Y cuando digo todo eso, el arte, representamos las enfermedades de obras pictóricas, en la caverna, en las cuevas del hombre primitivo, en las narraciones de novelistas, de cuentistas, en la arquitectura, tenemos edificios específicos diseñados para hacer hospitales y clínicas, salas como la sala Nightingale, ideada por Florence Nightingale, la fundadora de la enfermería moderna, una sala cuya distribución le permite a la jefe de enfermería vigilar todas las camas. Son adaptaciones arquitectónicas, culturales, pictóricas, artísticas, literarias, al hecho fundamental de que los seres humanos enfermamos. Nosotros a veces no queremos enfrentar esa realidad, porque el ser humano se revela y se niega a veces a enfrentar el sufrimiento. Pero las filosofías y las religiones más antiguas, por ejemplo el budismo, que tiene una relación estrecha con la medicina de la India, el budismo tiene una primera verdad, de las 4 grandes verdades budistas, que es dukkha. Todo lo que vive sufre. La vida se enfrenta a sufrimiento. La vida humana, la vida de usted, mi vida, la vida de la comunidad humana, se enfrenta a sufrimiento. ¿Y qué hace la humanidad con los sufrimientos? Toda esa gran cantidad de acciones, de ideas, de conceptos, de actividades, es lo que llamamos medicina. No solo lo que hacen los médicos y los profesionales de la salud. Detengamos un momento en nuestra relación con el sufrimiento, porque esto tiene una biología detrás de eso. Nos gusta imaginar que el hombre primitivo se sentó un día y dijo, bueno, voy a luchar por la salud de mi familia, de mi pueblo, y hacer cosas. Quizás no fue así. Empezamos a hacer actividades médicas por el sufrimiento de un prójimo que veíamos sufrir frente a nosotros. Por ejemplo, los hombres primitivos, los niños primitivos de esa época, veían a su madre parir con dolor, tener complicaciones obstétricas. Veían a hermanitos, hermanos mayores, hermanos menores, primos morir jóvenes. El hombre adulto, la mujer adulta, veía a sus congéneres sufrir accidentes, morir de infecciones. Entonces esa respuesta humana, ese sufrimiento, es lo que llamamos enfermedad. Y esto tiene una base más profunda. La especie humana, como todas las especies biológicas, tiene una larga historia de sobreponerse a problemas, a dificultades, a enfermedades. Hemos sobrevivido a un montón de actividades. Eso es lo que llamamos la evolución biológica de Darwin. Para sobreponernos a esas dificultades, a esos sufrimientos, a esas enfermedades, ya que estamos hablando de medicina, tenemos una gran información dividida en 2 grandes bibliotecas, me gusta decirle a los estudiantes. Una primera biblioteca es el genoma. Tenemos millones de genes que hacen muchas moléculas que nos ayudan a sobrellevar los desequilibrios que producen las enfermedades, el genoma. Al mismo tiempo tenemos otro cúmulo de información mucho más vasto, fíjense, que la que está en los genes, que llamamos cultura. La cultura humana es todo lo que el hombre hace para mejorar su estado de salud, aliviar su sufrimiento, prevenir las enfermedades, etc. Eso está en la cultura humana, no en los genomas. Y este segundo acopio de información, digamos así, es aún más vasto que el del genoma. Ambos lo heredamos. El genoma lo heredamos en los genes y la cultura la heredamos en los memes. Cuando yo uso la palabra meme, los estudiantes se sonríen porque todos saben lo que es un meme. Una caricatura, un dibujo que se reproduce viralmente en la red, ¿verdad? Eso llamamos un meme. Pero la palabra meme estaba en el vocabulario científico antes que apareciera el internet. La palabra meme fue un concepto que inventó un antropólogo, un biólogo y antropólogo inglés, Richard Dawkins, en 1976. Y meme son las unidades culturales que heredamos. Así como heredamos
Aquí hay un aspecto que hay que subrayar antes de terminar con esta primera pregunta. La medicina es parte de la cultura humana. La medicina no es algo que flota en teoría, es algo establecido, sin cambios. No, la medicina es parte de la cultura humana. Cada sociedad tiene una cultura, tiene culturas diferentes. Hoy tenemos una cultura global, digámoslo así, pero hasta hace poco cada grupo humano tenía una cultura diferente. Y esa cultura diferente tenía su medicina. Y para ejercer medicina en ese pueblo, en esa comunidad, teníamos que conocer la cultura de ese pueblo o de esa comunidad. Esto es un detalle muy interesante, que la medicina sea parte de la cultura. Lo que significa que los profesionales de la salud tienen que ser hombres cultos, tienen que ser hombres que manejen su cultura, que sepan conversar con el paciente, que sepan entender la narración del paciente, que sepan hasta dibujar signos, dibujos, esquemas que el paciente entiende. Esto es algo muy sutil y a veces no lo desarrollamos en las escuelas de medicina, de ciencias de la salud, porque tenemos una visión muy positivista, que es un término técnico, muy cientificista de la medicina. Pero la medicina es una actividad humana que pertenece a la cultura humana. ¿Y qué es la medicina a cabo? Todo lo que hace el hombre con ese sufrimiento que llamamos enfermedad. No todos los sufrimientos humanos son enfermedades, pero hay un subconjunto de sufrimientos humanos que llamamos enfermedades. Y un subconjunto de la cultura humana, un sector de la cultura humana que confronta, que enfrenta, que trata de aliviar esos sufrimientos que llamamos enfermedad, y esa parte de la cultura humana es la que llamamos medicina. Y eso nos lleva a la segunda pregunta: ¿de dónde surge la palabra medicina? Y esta es una pregunta curiosa que tiene una anécdota. En alguna ocasión un estudiante me preguntó: profe, ¿de dónde viene la palabra medicina? Porque yo les estaba explicando que los griegos, nuestra medicina es heredera de la medicina hipocrática griega, no tenían una palabra para medicina. Ellos llamaban a la medicina el arte, técnica, el oficio, el arte de curar. Pero no había una palabra como medicina en los idiomas latinos y en el latín. La palabra medicina es una palabra del latín. El médico en latín es el medicus. Entonces esa es una palabra latina. Cuando él me preguntó de dónde viene la palabra medicina, yo no lo sabía. No supe qué contestarle. Me puse a investigar. Y la palabra medicina viene de una raíz indoeuropea. Los idiomas indoeuropeos son los idiomas que están detrás de todos nuestros idiomas modernos, ¿verdad? De los idiomas latinos, de los idiomas asiáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un lenguaje humano muy primitivo que llamamos lengua indoeuropea. En esa lengua indoeuropea que nadie habla hoy, pero que podemos estudiar en los distintos lenguajes, hay una raíz, la raíz med, M-E-D, med. Y esta raíz significa meditar, medir, moderar. Está detrás de esos verbos, meditar, medir, moderar. Y cuando llamamos a la medicina, al oficio médico medicina, nos referíamos a esas actividades. El profesional de la salud se detiene ante un hombre que sufre y medita en el sufrimiento del hombre que sufre. Al meditar en el sufrimiento del hombre que sufre, mide una serie de variables. El médico le mide a usted la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la altura, el peso, etcétera, etcétera. Mide. Y luego finalmente modera. Esta palabra es muy interesante. Modera. El médico modera los estilos de vida, da indicaciones de cómo vivir. Usted no debe fumar, usted debe hacer más ejercicio, trate de bajar de peso, no se preocupe en exceso, etc. Modera. Entonces miren lo interesante, la palabra medicina está relacionada con la raíz med. Y la raíz med es la raíz de meditar, moderar y medir. Y yo siempre les repito a los estudiantes: el médico, el profesional de la salud, medita en el sufrimiento del otro, mide una serie de variables biológicas y finalmente modera, da unos consejos, establece un tratamiento
que vuelve a colocar óptimamente al paciente en equilibrio. Entonces, estas son las dos primeras preguntas que vamos a discutir, que hemos discutido en este episodio. ¿Es la medicina parte de la cultura que responde al sufrimiento que llamamos enfermedad? ¿Y de dónde viene la palabra medicina? En la raíz med, que está relacionada con meditar, medir, moderar. Bueno, hemos llegado al final de este primer episodio. En el siguiente episodio vamos a discutir las últimas dos preguntas. ¿Desde cuándo en la evolución humana aparecen las enfermedades? Y ¿desde cuándo en la historia humana aparece la medicina? Espero seguir contando con su atención en el próximo episodio. Gracias. Bueno, entonces, esta primera sesión son 4 preguntas. 4 preguntas que son importantes, evidentemente, pero lo curioso es que no me las hice yo. Hace 20 años que hacía la historia de la medicina, pero es lo que te decía del micrófono. Gracias. Bueno. Aló, ¿me escuchan bien? Bueno, muy bien. Estas 4 preguntas no son preguntas que me hice yo individualmente en mi casa, no. Son preguntas que me hicieron los estudiantes en los cursos de Historia de la Medicina. Y lo primero, quiero subrayar una explicación. Yo he enseñado historia de la medicina, entre comillas, a todos los profesionales, a profesionales de todas las ramas de la salud, de las ciencias de la salud. Y recuerdo los primeros cursos, las enfermeras se molestaban un poco cuando yo hablaba de médicos y medicina. Ay, usted solamente está hablando de los médicos. Quiero explicarme lo que ya había dicho antes. Para mí medicina es toda la actividad humana que tiene que ver con la salud y la enfermedad. Entonces, cuando hablo de medicina no hablo solamente de lo que dicen los médicos, de lo que hacen los médicos. Muy bien. La medicina es parte de la cultura. Quiero insistir en el concepto de cultura para escuchar la opinión de ustedes. Cultura es información. Y sobre todo ahora que está muy de moda inteligencia artificial y todo, la red, la nube, todo, es información. Los seres humanos tenemos una información básica, biológica, muy vasta, el genoma, que nos ayuda a vivir. Nosotros no tenemos que pensar cómo se produce la hemoglobina. Hay genes en nuestros núcleos de células hematopoyéticas que saben cómo hacer la proteína que llamamos hemoglobina. Y así tenemos un montón de información. Esa información ha ido creciendo a través de millones de años, desde los primeros microbios, las primeras bacterias, las primeras formas de vida, hasta las formas más complejas de vida. Los biólogos evolucionistas no están de acuerdo con este gesto que acabo de hacer yo, porque tradicionalmente siempre dibujamos, fíjense, a las especies como una encima de la otra, ¿no? Como si nosotros, los humanos, fuéramos los tachos, los últimos de paseo. Y eso no es así de todo, eso no es así de todo. Había un famoso, ya murió, antropólogo de Harvard, que tenía una expresión que se hizo famosa. Los humanos somos los monstruos triunfantes. Nosotros somos tan anormales como un hongo, no sé, que produce penicilina notáceo, como una bacteria que tiene la neumonía. Somos tan monstruos como esta forma de vida, pero nosotros hemos triunfado a lo largo de la evolución. Y hoy, desgraciadamente, estamos acabando casi con el resto de las especies, ¿verdad? Somos los monstruos triunfantes. Bueno, esa evolución biológica viene hace millones de años, millones de años. La evolución puramente humana comenzó hace probablemente 500.000 años, pero desde hace millones de años la vida viene evolucionando. Esa es evolución biológica, pero cuando aparece el hombre es capaz de hacer cultura. ¿Qué es cultura? Cultura son todas las actividades que hace el hombre que lo ayudan a sobrevivir y que no están en el genoma. Nosotros no nacemos sabiendo, nacemos como tableros limpios, tabula rasa. Esta idea de que nacemos como tableros limpios, tabula rasa, que es en latín,
es de un médico del siglo XVII, que cuando lleguemos al tema 7 lo vamos a discutir. Un gran filósofo, John Locke, médico. Muy bien. La cultura entonces ha venido evolucionando, y hoy por hoy la información cultural es más vasta que la información científica. ¿Qué ha ocurrido? Que la velocidad, esto lo dicen muchos antropólogos, de la evolución cultural ha sido mucho más rápida que la evolución biológica. Entonces estamos, yo diría que sobreevolucionados culturalmente. Podemos hacer bomba atómica, tenemos el internet, tenemos todo lo que usted ve a nuestro alrededor y tenemos los mismos genes que tenía el hombre neandertal y el hombre moderno incluso neandertal. O sea, hay una asimetría entre la evolución biológica y la evolución cultural. Esto ha llevado a problemas, pero el hombre se ha enfrentado a muchos problemas. Una parte de esos problemas, repito, los llamamos enfermedades, y la parte de la información que llamamos cultura, que se dedica a confrontar esos problemas, es la medicina. La segunda pregunta, ¿de dónde viene la palabra medicina? Les explico mejor la anécdota que conté en el podcast. Una tarde, lunes por la tarde de hoy, este curso yo, en otra universidad, un estudiante, yo le estaba explicando a los estudiantes que los griegos no tenían una palabra. En griego no hay una palabra para medicina. Hay 3 palabras para enfermedad. Ya llegaremos a eso. Patos, noctos y malacos. Ya me explicaré en 3 o 4 temas. Pero no tienen una palabra para medicina. Si uno lee los textos griegos, los textos hipocráticos, ellos siempre hablan del arte, técnica, ¿verdad? Concepto que usan muchos filósofos, técnica. No quiero insistirles en filosofía, pero la ciencia matemática, química, de fórmulas, es episteme. El arte es técnica, el oficio, el conocimiento práctico, la solución de problemas de salud, técnica, el arte. Muy bien. Una observación rápida. Cuando yo era estudiante de pregrado en esta universidad, yo me gradué aquí, hace bastantes años ya, teníamos una burbuja. Aún tenemos burbujas, ¿no? Y la facultad no sabía qué hacer con nosotros. Y nos dijo, no, pues ustedes están en tercer año, matriculen cualquier materia de humanidades. Humanidades estaba aquí atrás, en lo que era estudios generales. Ustedes son muy jóvenes todos, pero ahí se estudiaba historia, arte y todo eso. Enfermería estaba acá, en el edificio de acá. La llamábamos el Palacio de los Mozos, pero bueno, eso no viene acá. Bueno, entonces, ¿qué matriculé yo? Griego, a las 7 de la mañana. Yo venía caminando, yo venía a San Fernando, tomaba clases de griego en este edificio de acá. No aprendí mucho griego, la verdad se dicha, pero aprendí a gozar las raíces griegas, las raíces etimológicas de las palabras. Muy bien. Entonces los griegos no tienen una palabra, en el lenguaje clásico, no hay una palabra para medicina. La palabra medicina es una palabra del latín. En el podcast creo que me equivoco, de las lenguas latinas, de donde vienen italiano, francés, español, rumano, ¿verdad? Del latín. Y de ahí viene la palabra medicina. El médico en latín es medicus. Entonces el problema, el origen de la palabra es latina, medi. Y cuando el estudiante me preguntó, yo no sabía de dónde venía la palabra medicina. Pero me puse a investigar y encontré algo esplendoroso, que medicina viene de una raíz indoeuropea. La semana pasada publicaron un artículo que habla de que al fin fecharon el primer lenguaje indoeuropeo. Fue hace 14.000 años, al sur de Rusia. Esa gente hablaba una lengua que llamamos lenguaje indoeuropeo. Y de esa lengua salen todos los idiomas de Asia y de Europa. Y por supuesto las lenguas latinas, el español, etc. Bueno, en esos lenguajes indoeuropeos hay una raíz, la raíz med. Es la misma raíz que se usa para otras palabras. Medir, meditar, moderar. Medicina viene de esa familia de palabras. Y fíjense que la labor del médico es esa. Es muy curioso, muy humano, que ante un hombre que sufre,
con fiebre, vómito, dolor de cabeza, una mujer que está sufriendo un problema de parto, lo que fuera, un profesional como usted se detiene y empieza a pensar en el sufrimiento de ella. Eso es extraño. No nos parece extraño porque ya estamos acostumbrados. Pero si ustedes van a una fiesta, fíjense, y dicen, ay, ayer tuve un cólico, van a salir 17.000 recetas. No, para ese código lo mejor es chotaduro. No, para ese código lo que tienes que tomar es un té de hierbabuena. La gente tiene recetas. Nosotros nos detenemos a pensar en el sufrimiento para tomar las medidas correctas. En las profesiones de ciencia de la salud es importantísimo detenerse frente al hombre que sufre y meditar en el sufrimiento del hombre. ¿Cuál es el origen de ese sufrimiento? ¿Cómo comenzó esa enfermedad de sufrimiento? Y eso me lleva a una última aclaración. Cito ahí la tradición india, hindú, del budismo. El budismo nació en India, en Nepal realmente. India en este momento no es budista. India es hinduista. Hay una minoría budista, pero el budismo que nació en Nepal, en el norte de India, se distribuyó por toda Asia. Y en el budismo, hace muchos años, dicté yo una conferencia aquí sobre budismo. Yo era aficionado al budismo. No soy budista, pero nunca me he vestido de amarillo, ni he vendido incienso, ni he tocado bandereta, no, nada de eso. Pero me gusta el pensamiento budista. El pensamiento budista tiene 4 ideas, que se llaman las 4 grandes verdades. Esta es la base del budismo. La primera verdad es dukkha, en Pali, el idioma en el que escribieron los textos judíos, que es todo lo que vive sufre. Dukkha, con D, dukkha. Dukkha es sufrimiento, sukha es gozo. De sukha viene nuestro azúcar. Fíjense lo bonito de la relación de las palabras. Pero la verdad budista es dukkha, todo lo que vive sufre. La segunda verdad es la causa del sufrimiento, dicen los budistas, son los deseos, los apegos. ¿Verdad? Segunda verdad. La tercera verdad es, ¿qué pasa si yo me quito los apegos? Si yo me quito los deseos. Eso todo el mundo lo ha estudiado y ha dicho que para un hombre occidental, para una hombre o mujer occidental como ustedes y como yo, es imposible pensar eso, porque nosotros vivimos en una sociedad en donde nuestra satisfacción es cumplir nuestros deseos. No tenemos esa actitud distinta que tienen las culturas asiáticas de pensar, debo dejar de desear. Entonces, retiro la causa de los sufrimientos cuando retiro los deseos. Y la cuarta verdad es cómo retiro esos deseos, esos apegos. Esas son las 4 verdades. De ahí sale toda la doctrina budista. Muy bien. Esas 4 verdades budistas en la medicina clásica de la India tienen relación con el acto médico. Los escritores dicen en la India, un médico se para frente a una persona que sufre. Lo primero que se pregunta es, ¿está sufriendo? ¿Qué está sufriendo? Todo lo que vive sufre. Reconoce el sufrimiento, primera verdad. La segunda verdad, piensa en la causa del sufrimiento, la etiología, el lenguaje médico, ¿verdad? Etiología. La tercera verdad, si retiro la causa, el paciente va a mejorar, el pronóstico, ¿verdad? Y la cuarta verdad es cómo retiro la causa del sufrimiento, el tratamiento. Entonces fíjense que la forma del pensamiento médico es, para los indios, para la medicina clásica, corresponde a las 4 preguntas budistas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para terminar esta primera parte, vamos a resumirlo así. La medicina es todo lo que hace el hombre con el sufrimiento que llamamos enfermedad, y la palabra medicina viene de la raíz indoeuropea med, que es la misma raíz de medir, moderar, meditar y tomar. Fíjense, esta mañana pensé, preparando este podcast, esta conversación, nosotros hablamos de tome medidas médicas. ¿Qué medidas podemos tomar para esta enfermedad? Fíjense lo importante de las palabras.
Todo eso viene de la raíz med, que es la raíz de medicina. Muy bien. Entonces, finalmente lo que vamos a hacer es vamos a ir a un segundo podcast rápidamente que trata de contestar las otras dos preguntas de este tema. ¿Desde cuándo el hombre enferma y desde cuándo aparecen los médicos? ¿Sí? Vamos a oír el podcast y hacemos una breve consideración de las preguntas y ahí completamos la... Bienvenidos a este podcast Ayer y Hoy en Ciencia de la Salud. En este podcast discutimos la herencia de las ideas de medicina, la historia de las ideas de medicina, la historia de las preguntas en medicina. Siempre tenemos preguntas médicas que no hemos podido resolver. En el episodio anterior discutimos dos preguntas: ¿qué era la medicina y de dónde surgía la palabra medicina? Dijimos que la medicina es la parte de la cultura humana, una información vastísima que llamamos cultura humana, arte, literatura, ciencia, filosofía, pero que se enfrenta, que confronta el sufrimiento que llamamos enfermedad. Esa parte de la cultura humana es la medicina. La medicina, entonces, decíamos, es más que lo que hacen los profesionales de la salud, es lo que hace la sociedad, el individuo, usted y yo, con el sufrimiento que llamamos enfermedad. Y hacemos muchas cosas, unas buenas, otras malas, unas eficaces, otras menos eficaces. La segunda pregunta era de dónde surgía la palabra medicina. Y aclarábamos que medicina venía de la raíz indoeuropea med, M-E-D, que es la misma raíz de meditar, medir y moderar. Entonces esos verbos reflejan un poco lo que el médico hace: medita en el sufrimiento del otro, mide una serie de variables biológicas y da unos consejos para moderar un estilo de vida, una actividad, una dieta y volver a un equilibrio que llamamos salud. Hoy vamos a discutir otras dos preguntas fundamentales. La primera es: ¿desde cuándo existen, surgen, conocemos las enfermedades en la evolución humana? Esta es otra pregunta que me hizo uno de los estudiantes el año pasado y realmente refleja una idea mítica que tenemos los seres humanos de que existió un periodo antiquísimo en que no teníamos enfermedades, en que vivíamos una vida primitiva, sana, libre, sin enfermedades. Eso no es verdad, eso no existió, ese periodo nunca apareció en la evolución humana, porque somos lo que somos debido a nuestras enfermedades. Y la enfermedad, las enfermedades, son procesos complejos que acompañan a todas las especies biológicas y nos acompañan a nosotros. En la evolución de la especie humana, entonces, aparecen las enfermedades. Las enfermedades uno podría extender el concepto a decir son realidades evolutivas. Somos realidades complejas, biológicas, que tenemos problemas de adaptación biológica y esas son las enfermedades. Quiero dar dos ejemplos narrativos muy interesantes sobre cómo surgen las enfermedades, para que vean la relación, para que se vea la relación entre enfermedad y evolución. El primer ejemplo es la anemia de células falciformes. La anemia de células falciformes es una enfermedad muy grave, frecuente en las poblaciones tropicales, sobre todo las poblaciones de África. Entre nosotros también existe, uno no tiene que ser afroamericano para tener esa enfermedad. A fin de cuentas, hoy por hoy, todos somos mestizos y en el pasado el hombre surgió, vivió, apareció en África. Muchos gustan de decir, todos somos africanos. Entonces en la población humana aparece esta enfermedad. Esta es una enfermedad seria, difícil de tratar, que curiosamente en diciembre pasado, diciembre del año 2023, se aprobaron los primeros 2 tratamientos genéticos para esta enfermedad. Entonces es una enfermedad antiquísima que acompañó al ser humano desde sus orígenes tropicales africanos y que apenas hoy estamos tratando de aliviar, de tratar, de curar con métodos genéticos. Todavía los estudios no tienen resultados definitivos, pero van a o cambiar el gen o meter en el genoma humano un gen
que contrarreste los resultados de esta genética errada en la anemia celular falciforme. ¿Qué ocurre en las células rojas, en los eritrocitos, en la anemia celular falciforme? La hemoglobina se cristaliza y al cristalizarse vuelve rígido el eritrocito, el glóbulo rojo. Y al pasar este glóbulo rojo por los capilares, que son un vaso finísimo, se trombosa la sangre, se rompen los eritrocitos, desaparecen eritrocitos y como resultado tenemos anemia. Una anemia muy severa que se acompaña de muchos dolores, de problemas de infecciones en la médula ósea y de muchas otras complicaciones. Es una enfermedad extremadamente difícil de tratar. Entonces uno piensa, ¿por qué el género humano tiene esa mutación? ¿Por qué el género humano permite esa diversa forma de hacer hemoglobina que produce tanta enfermedad? Pues la respuesta está en la genética. La hemoglobina es una molécula muy compleja construida en base a dos genes, ¿verdad? La gran mayoría de nosotros tenemos el gen de la hemoglobina A y el gen de la hemoglobina A en nuestros dos cromosomas, en ese sitio. Muchas personas tienen el gen S de la hemoglobina S en esas dos posiciones. Y esas personas que se llaman SS, con esa mutación S repetida en el otro cromosoma, tienen la enfermedad. Los heterocigotos, las personas que tienen solo un gen S, que nosotros llamamos SA o AS, no tienen la enfermedad. Los que tienen los dos genes dañados, SS y heredados, son personas que tienen una vida terrible, con una enfermedad terrible. Los heterocigotos, o sea, las personas que tienen SA, no SS, un gen S y un gen normal, digámoslo así, A, no tienen ninguna enfermedad. Viven los mismos años que vivimos nosotros y no tienen ninguna enfermedad. Pero tienen una ventaja sobre nosotros. Los heterocigotos, las personas SA. Las personas SA, por una razón no muy bien entendida, son resistentes a la malaria, por Plasmodium falciparum, la malaria africana, que es una enfermedad que produce grave mortalidad en África, en las zonas tropicales, sobre todo en la infancia. Entonces miren lo que ha ocurrido aquí, y esta fue la primera enfermedad que alcanzamos a explicar evolutivamente hace unos 40 años, y que apenas hoy estamos intentando tratarla genéticamente. La evolución permitió la mutación S porque las personas que tenían un gen S con otro gen normal A tenían resistencia a la malaria. Y las personas, desgraciadamente, que tenían, SS, los dos genes mutados, tenían una enfermedad gravísima. Entonces se privilegió, digámoslo así, se permitió como un juego evolutivo la presencia de la mutación S, porque las personas que heterocigotas se llaman en genética, que tienen S y un gen normal, tenían la gran ventaja de resistir a la malaria. La malaria es una enfermedad antiquísima en muchas especies humanas, y si el hombre apareció como se cree que apareció en zonas tropicales, sufría malaria. Entonces, tener ventajas ante la infección por malaria era una gran presión a favor, digámoslo así, de la mutación S. Entonces, lo importante de esta historia es que las enfermedades, como todas las realidades biológicas humanas, son adaptación a una evolución biológica. Nosotros tenemos las enfermedades que tenía el hombre de Neandertal. Nosotros tenemos genes que heredamos del hombre de Neandertal. Nosotros tenemos una historia genética de millones de años. Y esa historia se ha construido, los genes se han hecho a partir de evolución, a partir de confrontación, me gusta decir a mí, con el medio ambiente, con los cambios climáticos, con la distribución de enfermedades en el mundo, etc. Entonces las enfermedades son hechos evolutivos.
cuando comenzamos a hacer medicina. Yo siempre pongo una fecha, hace 40.000 años, porque hace 40.000 años, para los que han visto las películas de la era del hielo, esa época, de la última glaciación, ¿verdad? Que los glaciares se estaban alejando y la especie humana se estaba distribuyendo por el mundo, hace 40.000 años. El cerebro humano había evolucionado hasta un punto en que tenemos un gran desarrollo de las áreas frontotemporales del cerebro humano. A mí me gusta decirle a los estudiantes, nosotros somos cabezones, los seres humanos, pero más que cabezones somos frentones. La parte anterior de la cabeza y del cerebro es grandísima en nuestro cráneo y en nuestro cerebro. En esa área existen áreas neurológicas que permiten tener empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es el interés excesivo, no, exagerado, diría yo, ante el dolor del otro. Los animales se preocupan por el dolor del otro, pero de una manera distraída, casual. Siguen, miren, un rebaño, ataca a un lobo y algunos salen huyendo, la gran mayoría salen huyendo, etc. Esa es como la respuesta animal primitiva. El hombre, por el contrario, tiene un interés exquisito, exagerado en el dolor del otro. Ustedes van por la calle y ven a un niño pedir limosna. Ustedes saben que no se debe dar limosna, pero uno se queda pensando, bueno, pero ¿qué hace ese niño en el semáforo? ¿Por qué no se va a la casa? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Cómo tendrá la vida familiar, etcétera? Tenemos un interés exagerado, y bueno, pero exagerado, en el dolor del otro. Eso le conquistó en la evolución del cerebro hace más o menos 40.000 años, cuando desarrollamos las áreas frontotemporales. En ese momento, para mayor claridad, había varias variedades humanas, digámoslo así. La raza no es un concepto científico, todos estamos mezclados en él, pero había ciertas variedades humanas. Estaba el hombre neandertal, que venía desde hace 150.000 o 200.000 años atrás. Estaba apareciendo un hombre moderno, que somos nosotros, el Homo sapiens sapiens, y ese Homo sapiens se mezcló con el hombre neandertal y produjo lo que somos hoy, el Homo sapiens sapiens, el hombre moderno, que es la antropología. Y también había otras variedades humanas, por ejemplo, los denisovanos, era un grupo humano, sobre todo en Asia, distinto, sutilmente distinto al hombre moderno y al hombre neandertal. Todos los mezclamos. La raza no es un concepto científico. Todos los humanos somos mestizos, como dije antes. Somos mezclas de un montón de poblaciones humanas anteriores a nosotros. En ese momento, hace 40.000 años, entonces, el cerebro humano había evolucionado a tener la capacidad de desarrollar una empatía intensa por el sufrimiento de otros. Y esa empatía está situada, necesita el gran desarrollo de las áreas frontotemporales del cerebro. ¿Cómo se sabe esto? Porque personas que han sufrido traumas en el área, en la parte anterior del cerebro, tumores, ¿verdad? Cirugías, y aquí hay una historia terrible de la medicina. En los años 50, hace 70 años, había muchas enfermedades psiquiátricas y no había drogas psiquiátricas. Entonces a varios médicos se les ocurrió desarrollar una cirugía, la lobotomía o lobectomía, en que se destruían las áreas frontales del cerebro humano. Y la persona quedaba con capacidad de ver, de hablar, de moverse, de tener emociones primitivas, pero estaba como vacío, le faltaba algo, le faltaba la empatía, era como un robot humano. Esa cirugía ya no se hace. La última se hizo en 1967 y luego se prohibió. Pero decía que esto fue una desgracia porque la persona que inventó la cirugía, un médico Moniz de Portugal, le dieron el premio Nobel de Medicina. Lo que nos dice que los premios Nobel muchas veces, medicina, literatura, de la paz, se han equivocado. No podemos creer
Yo no creo que la medicina haya surgido de que un hombre primitivo se puso a pensar qué hago yo por la salud de la comunidad, del género humano. No, la medicina fue una reacción visceral, diría yo, emotiva, desesperada ante el sufrimiento del otro, ante el sufrimiento de un congénere herido, de una madre sufriendo hemorragias después del parto, de un niño fracturado. Entonces el ser humano se vio impulsado por su cerebro a hacer algo por ese ser humano que sufría. Esto lo sabemos para terminar con exploraciones antropológicas. Hemos encontrado esqueletos de seres humanos de esa época, hace 40.000 años, que tenían fracturas de cadera, dislocación de cadera, pérdidas de la pierna, amputaciones del brazo, pero habían sobrevivido. Habían vivido muchos años y lo sabemos por la edad de los huesos. Entonces, ¿quién cuidó de esos seres humanos con esa incapacidad, con ese trauma, con esa herida? Otro ser humano. Y ahí aparece la medicina. Hemos discutido entonces qué es la medicina, de dónde surge la palabra medicina, cuándo surgen las enfermedades y cuándo surge la actividad humana, el historia humana, que llamamos medicina. En episodios posteriores empezaremos a narrar la historia de esta apasionante actividad humana que llamamos medicina. Muchas gracias por su atención. Bueno. Para terminar, La próxima semana en el sitio web ustedes van a encontrar videos, ¿verdad?, sobre medicinas tradicionales. Hay dos videos. Medicinas de las civilizaciones de los grandes ríos, primera civilización, y medicinas tradicionales vivas, la India, la China, la mesoamericana, la americana, etc. Vamos a discutirlo la próxima semana. También hay podcasts sobre las medicinas tradicionales y ese sería el tema de el segundo tema, medicinas tradicionales. Que la manera más técnica de llamarlos es medicina pre-hipocrática. Porque la medicina nuestra que estudiamos en el occidente viene de la medicina hipocrática, pero antes de la medicina hipocrática existían estas enfermedades. Muy bien, pero quiero terminar con 2 o 3 anécdotas que no están en el podcast y 2 ejemplos que no están en el podcast. Bueno, en el podcast converso yo sobre cuál es el origen de las enfermedades, porque hay un mito humano. Un estudiante una vez se paró en, profe, ¿cuándo aparecieron las enfermedades? Eso es un reflejo de un mito humano, el mito del paraíso terrenal. Advierto aquí, lo dije quizás la semana pasada, yo soy católico, apostólico, romano y pecador, ¿no? Pero tengo mi lectura propia de las verdades teológicas y bueno, yo tengo mi interpretación. No soy una persona fundamentalista que cree en que las cosas ocurrieron como narra la Biblia. Ese mito del paraíso terrenal es un mito de muchas culturas. Antes éramos felices, vivíamos en un paraíso, que eso no existió. Desde siempre hemos tenido enfermedades, desde siempre hemos tenido sufrimiento en toda la evolución humana. Muy bien. Entonces las enfermedades son hechos evolutivos. Expliqué, creo que está claro el ejemplo de la anemia azul falciforme en el podcast, pero quiero referirme a otro ejemplo muy, muy interesante. La leche, el tomar leche. Los que vivimos en áreas tropicales, Cali, Colombia, África, Asia, tenemos mucha irradiación solar y no necesitamos vitamina D. En principio, las mujeres cuando llegan después de la menopausia y otros pacientes necesitan suplementos de vitamina D. Muy discutido el uso de suplementos, pero bueno, se usa suplementos de vitamina D. Pero la mayoría de nosotros no necesita vitamina D porque tenemos mucha irradiación solar y hacemos vitamina D en la piel. Palabras más, palabras menos. Entonces, el hombre, el ser humano, la especie humana, surgió en África.
De ahí viene, muchos antropólogos dicen, todos somos africanos. De hecho, se habla de una Eva africana. Si uno estudiamos el DNA mitocondrial de los seres humanos, de ustedes, míos, de todos los demás, hay una raíz en el DNA mitocondrial de la que venimos todos los humanos. Y nosotros heredamos el DNA mitocondrial de nuestras madres, ¿verdad? Entonces, eso indica que detrás de nuestra evolución hay una mujer, se llama la Eva africana. Es una teoría muy interesante, bastante cierta. Pero bueno, aparece el hombre en África, sale de África, en varias ocasiones se distribuye por el mundo. Pero llega la época de los glaciares y el hombre se separa en pequeños grupos. ¿Se acuerdan de la era de hielo, verdad? Pequeños grupos. Y estos grupos se separan y durante miles de años no tienen contacto el uno con el otro. Entonces hay evoluciones diversas de los grupos humanos. Esto cambia todos los meses. Encuentran especímenes humanos, clonan DNA de restos humanos de esta época y salen noticias todos los meses interpretando esta verdad. Todavía no sabemos la historia completa. Pero en principio había por lo menos 4 formas humanas, 4 poblaciones humanas. Todos somos humanos, ellos eran humanos todos, pero teníamos 4 pools genéticos, digamos así, diferentes. El hombre de Neandertal era el mayoritario en esa época, desapareció hace 40.000 o 30.000 años, ya voy para allá. Nosotros, usted y yo, somos el Homo sapiens sapiens, lo que se llama el hombre moderno, que tenemos genoma del Neandertal, pero tenemos otros genes distintos, tenemos una evolución genética distinta. Esto es una leyenda que de repente se repite en las redes sociales, que nosotros matamos al hombre de Neandertal. No lo matamos. El hombre de Neandertal desapareció porque los hombres, nosotros, los hombres modernos, empezamos a comunicarnos mejor, fíjense, a tener más actividad social, a cazar en grupo. Ya voy para allá. Es muy interesante, a mí me fascina esa historia. Y el hombre de Neandertal fue desapareciendo, desadaptándose, cada vez eran menos y menos y menos, y murieron. Los últimos quedaron en España, ¿verdad? Aquí no hay ningún español. No puedo decir que por eso los españoles son como neandertales, pero no, es un comentario que no hago fuera de aquí, ni lo repitan, pero por lo menos peludos, Bueno, pero... ¿Ah? Sí. Entonces ellos fueron desapareciendo, pero nosotros heredamos el Homo de Neandertal. ¿Saben a través de quiénes? De las mujeres neandertales. Esto fue el premio Nobel hace 2 años. Genetistas antropológicos culturales han logrado clonar DNA de especímenes muy antiguos humanos y vemos un montón de genes del Neandertal en nosotros y otros genes nuevos, distintas variedades genéticas, pero parece ser que vienen todos de nuevo un tronco femenino. Es que hay que reconocer, bendito sea mi Dios, que las profesiones de ciencia de la salud cada vez es más femenina, las profesiones de ciencia de la salud. Cuando yo era estudiante había solo 4 estudiantes de medicina mujeres, ¿no? Había muchas en enfermería y todas las otras escuelas, pero en medicina eran 7 compañeras mías. Yo me casé con una de ellas, he sido feliz, bueno, no entremos a hablar de eso. Pero bueno, pero los grupos humanos se robaban las mujeres, como dicen las comiquitas, porque la mujer es necesaria para dar a luz, para criar hijos, no culturalmente, sino biológicamente. Entonces eran un objeto de lujo, un objeto de comercio, o de guerra, o como quieran. En esa película antigua, En busca del fuego, muestra mucho eso, que se roban las mujeres. Claro. Y habían unas tribus más evolucionadas que otras, y las mujeres manejaban ya el sentido del humor, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Entonces era muy valioso porque nosotros lo aprendieron como de una mujer. Sí. Nosotros hemos aprendido a vivir de las mujeres. Todos tenemos mamás y todos hemos aprendido a vivir de las mujeres.
Podemos hablar mucho sobre eso porque eso es psicología profunda. Y de las abuelas. Hay antropólogos que dicen que nosotros somos los humanos lo que somos debido a nuestras abuelas. Porque en aquel entonces la separación de las labores era que la mujer se dedicaba a sembrar, cosechar, cuidar la huerta cerca a donde se vivía y los hombres hacían viajes de cacería, ¿verdad? Pero ¿quién cuidaba a los niños? Mientras la mamá estaba sembrando y cosechando y el papá estaba por allá lejos cazando bisontes, la abuela. Entonces, desde la antigüedad más antigua, nosotros aprendimos cosas de nuestras abuelas. Se da en nuestra sociedad muy intensamente en este momento, ¿verdad? Las abuelas, madres de familia, etc. Muy bien, pues vamos a la evolución del hombre. Entonces había distintos grupos. Y había por lo menos 4 grupos, distinguimos los neandertales, el hombre moderno, ustedes y yo. Un grupo en Asia, que se llaman los denisovanos, por un pueblo de Siberia. Y otro que hace como 4 años lo encontraron en el Pacífico, cerca de Filipinas, que se llama el hombre Homo floresiensis, que es un ser humano muy bajito, muy pequeñito. La gente no sabe si es verdad que es un hombre distinto o era simplemente un hombre bajito. En eso está la discusión. Pero volvamos al neandertal y al hombre primitivo. El hombre aparece en África. En África hay mucho sol. Nosotros no necesitamos vitamina D, viviendo en la área tropical, pero el hombre migra a las áreas templadas, al norte de Europa, al norte de Asia, al sur de América, con veranos cortos e inviernos muy largos y poca irradiación solar. Entonces el hombre, y por eso digo 40.000 años, como ya dije, porque en ese momento se recogen los hielos y nosotros podemos avanzar a esas regiones. Entonces el hombre empieza a vivir en esas áreas con inviernos largos, veranos cortos, poca iluminación solar y no hace tanta vitamina D. Y la vitamina D es una hormona, dicen los especialistas, mi esposa es nefróloga, es una hormona que es un motorcito para absorber calcio. Entonces, si nosotros no tenemos vitamina D, tenemos hipocalcemia y tenemos raquitismo y tenemos hambre de calcio, queremos ingerir calcio porque no tenemos suficiente vitamina D. Lo que dicen muchos médicos de las mujeres posmenopáusicas que en este momento haga ejercicio, tome leche, a veces suplementos de calcio, etc. Muy bien. Eso le pasó al hombre primitivo. ¿Dónde conseguía calcio el hombre primitivo? De la leche. El ser humano está diseñado para alimentarse de leche humana. Y esto es un milagro. A mí me parece esto esplendoroso. Y me parece desde que yo estudiaba el pregrado. Eso era uno de mis temas cuando yo estudiaba el pregrado, la lactancia, que me interesaba la lactancia. El hombre no necesita en los primeros 3 meses de vida, por lo menos, otro alimento que no sea la leche humana. Ni agua necesita el ser humano. Todo es leche materna. En condiciones salvajes, como se llama wild, se llama en la antropología. Entonces, nosotros sabíamos que esa leche, habíamos descubierto que esa leche tenía calcio. No ni sabíamos que era calcio, pero teníamos hambre de calcio. ¿Qué hicimos? Empezamos a beber leche de otros mamíferos. Eso es absolutamente peculiar de la raza humana. Ustedes no ven nunca un ternero tomando leche de una perra, o un perro tomando leche de una vaca. La única especie biológica que toma, mamífero, que toma leche de otro mamífero es la especie humana, la única. Entonces empezamos a perseguir rebaños de renos, de caballos, ¿verdad? Y a cazarlos, ¿verdad? Buscar las hembras parturientas, lactantes, ordeñarlas. Ahí nació el yogur, ahí nació el queso, ahí nació un montón de cosas. Pero ¿qué pasó? Nos adaptamos entonces a esos climas. ¿Qué ocurre? Nos acostumbramos a beber leche. Y para beber leche necesitamos, leche de otro mamífero, necesitamos lactasa, que es una enzima
que es necesaria para digerir la leche. Pero los hombres africanos no necesitaban lactasa, porque ellos no bebían leche, no necesitaban beber leche. Entonces este gen de la lactasa fue un extra genético que surgió en las poblaciones del norte y del sur que tenían invierno solar. Por eso es que nosotros, muchos de nosotros, los niños africanos, los niños de India, tienen deficiencia de lactasa. Y si uno les da leche de vaca, hacen diarrea, cólico, vómito, ¿verdad? Entonces fíjense cómo eso que llamábamos en mi tiempo deficiencia de lactasa, ¿verdad? Una enfermedad muy importante, lo explica el código del neonato. El código del neonato explica el niño sacudido. Traten de situarse en esa época. Uno con su pareja, no sé si era una pareja o dos parejas, no sé, no quiero imaginarme cómo era la vida, pero tenía un ser humano hembra que vivía con uno, que tenía hijos, los cuidaba, ¿verdad? Y estos niñitos por la noche lloraban y tenían cólico. Lo que todavía pasa. ¿Qué hacen los papás? Y ocurren en Florida, le pegan al niño, lo sacuden, ¿verdad? Y de ahí viene el síndrome del niño sacudido. Cállate, cuidado, que quiero dormir, ¿verdad? Al mover un niño así, eso ya está prohibido. Ustedes, las jóvenes que todavía no son madres, no han hecho jamás, eso está prohibido. Se rompen vasitos de la retina y del cerebro, ¿verdad? Y vienen lesiones del lóbulo frontotemporal. Y hay quienes creen que los psicópatas y los sociópatas han tenido viejos traumas porque eso lo ve uno en la retina, se rompen los vasos de esta área. Muy bien, pero fíjense de nuevo que lo que llamamos deficiencia de lactasa como enfermedad es un hecho evolutivo, porque nos movimos a áreas donde teníamos que beber leche y apareció ese gen de la lactasa como 5 veces en la evolución humana. Apareció. Y por supuesto, quienes tenían el gen podían tomar leche. Muy bien. Entonces, la enfermedad es un hecho evolutivo. Para terminar, hace 40.000 años entonces desarrollamos empatía. Cuento la anécdota de la lobotomía que se hacía en los años 50. Cuando yo estudié medicina aquí, en farmacología, a mí me gustaba la historia desde ese tiempo. Recuerdo que la primera droga antipsicótica es de 1952. Creo que es la Reserpina. La primera droga que se usó en psicosis. Antes de eso no había nada para la psicosis. ¿Qué hacía la gente? Tenemos que solucionar esto. Hay psicosis muy agresivas, muy violentas. Se inventaban la lobotomía. Era algo horrible, ¿verdad? Se diseñó un aparato, hay fotos de esto. Hacían una trepanación, metían un aparato metálico, destruían esta parte del cerebro. La persona quedaba con capacidad de ver, de escuchar, de moverse, de hablar, con emociones primitivas de los núcleos basales, ¿verdad? Bueno, quedaba normal, entre comillas, pero quedaba como vacía, era como un robot, ¿verdad? Y eso se observó, pero esta persona antes había sido un enfermo mental. Aquí hay que hablar de ética, uno se sentía justificado en hacer cualquier cosa para que el paciente mental se calmara, inclusive la lobotomía, y al que describió la cirugía, el cirujano Moniz, portugués, le dieron el premio Nobel en el 56, 57, por eso duró hasta el año 70, 72, 73, es la última lobotomía, porque nos dimos cuenta de que esto era un desastre. O sea, estamos convirtiendo a personas en robots, ¿verdad? Y ya no se hace lobotomía. Todavía hay gente que pierde esa parte del cerebro por accidentes, traumas, etc. Y se hace la misma observación. Entonces, en ese momento en que aparecen las áreas frontotemporales, aparece la empatía y aparece el cuidado del otro. Eso es importantísimo en las profesiones de la ciencia de la salud. Todo lo que hacemos nosotros, todo lo que aprendemos, farmacología, epidemiología, investigación, morfología, histología, todo, tiene el único propósito de ayudar al prójimo. Ese es el propósito final.
todo lo que hacemos, esto mismo que estamos haciendo aquí, tiene el propósito de ayudar a otros en lo que sea. Y eso apareció hace 49 años. Finalmente, ¿cómo lo sabemos? Porque, bueno, acabo la historia de la leche, porque tiene una parte muy interesante para los que les gusten los perros. Cuando cazábamos rebaños de renos, de caballos, como hacen todavía los Sami, se dice ahora, en mi tiempo se decían Lapones, esa población del norte de Finlandia y Suecia, siguen toda su vida cultural es alrededor del reno, siguen los rebaños de reno, por kilómetros de kilómetros. Había otro animal que seguía los rebaños de reno, que era el lobo. El lobo quería seguir los rebaños no para beber leche, sino para comerse las madres parturientas, los bebés recién nacidos, los renos enfermos. Entonces, ambos, lobos y hombres, empezamos a seguir y aprendimos el uno del otro. Yo siempre me imagino que aprendimos silbidos. Esto, ¿verdad? El lobo veía nuestros gestos, nosotros veíamos los gestos del lobo y empezamos a cazar, cooperando el uno con el otro, lobo y humano. Algunos de estos lobos vivían cerca de nosotros. Y por la noche los humanos se sentaban, prendían fuego es importantísimo. La única especie que maneja fuego somos nosotros. Tiene que ver, bueno, otro día vamos a hablar de eso, tiene que ver con el largo del intestino y otra serie de cosas. Y los lobos se acercaban, comían restos de la comida humana. Entonces, un grupo de lobos aprendió a comer la comida humana. Para comer la comida humana necesitaban amilasa en la saliva. Y los perros tienen amilasa. Entonces, de esos grupos de lobos surge nuestro perro, lo domesticamos. Le decía el New York Times en un artículo hace 5 años, 6 años. Por eso es que usted no le puede dar una galleta a un lobo. Si uno le da una galleta a un lobo, a un perro, perdón, el perro se la come feliz, ¿verdad? Porque el perro tiene amilasa, puede digerir los almidones. Pero trate de darle una galleta a un lobo y se le va a comer el brazo, porque no tiene amilasa, es mala carne. Entonces hace 14.000 años más o menos, el perro está con nosotros. Acabo de leer hace 10 días que el esqueleto más antiguo de perro que encontramos con restos humanos, enterrado con restos humanos, lo tienen preservado en Alemania, se llama el perro de Bonn, ¿verdad? Encontraron una tumba de hombres primitivos, 2 hombres enterrados, primero que 2 cazadores que habían muerto en una cacería, y entre los 2 hay un perro. Era el perro de ellos 2. Eso es lo que se piensa de los cazadores. Entonces lo enterraron con los cazadores. Y han estudiado ese perro y descubre que es un perro de tanta altura, que está relacionado con el lobo, confirma todo lo que estoy diciendo. Bueno, muy bien. Quiero terminar aquí para escuchar preguntas de ustedes, discusiones o apreciaciones. ¿Qué les parece esta historia? ¿Interesante? ¿Alguna pregunta? Sí, muchas gracias, profe. O sea, realmente, aunque uno vea o escuche los podcasts o vea los videos, pues me parece que siempre va a ser mucho más enriquecedor estar aquí presente. O sea, lo que usted dice, le sumo estas anécdotas, o sea, y es mucho mejor. ¿No? Y sobre todo, pues, la pasión que usted tiene por transmitir el conocimiento. Uno cada día lo admira más, o sea, sabe griego, sabe yo creo latín, digo, bueno, como de todo, de literatura, cine, música. Entonces, bueno, siempre uno está ávido de aprender cualquier cosita. Muchas gracias. Son discípulas mías, de hace, del pasado. Sí, me parece que todos esos elementos que usted aporta definitivamente son fundamentales en la formación. Lamento no haberlas tenido antes, aunque nosotros estuvimos con usted, pero fue por muy cortos Aquí hay que agradecer a la periodos. nueva decana. De modo Sí, porque que- la Universidad del Valle, algún día podemos hablar de eso. Yo Sí. soy exalumno de la Universidad del Valle, ustedes estudian en la Universidad del Valle,
La Universidad del Valle es muy positivista. Solamente le importaba la ciencia desde su fundación. Y no privilegiamos el contenido humanístico. Y esta ha sido una lucha larga, realmente. ¿Sí o no, Claudia? Hace varias decanaturas estamos discutiendo cómo introducir este material en el currículum, ¿verdad? Pero apenas ahora, con nueva decana, lo estamos haciendo. Y uno ve, por ejemplo, el aparato digestivo y habla de fisiología del aparato digestivo, pero es otra cosa cuando uno le están hablando, por ejemplo, de la amilasa en los términos que usted está hablando, ¿no? Porque entonces uno ya discrimina por especies, ve la importancia, que no es solamente un elemento de la fisiología digestiva, Y la importancia sino de la que historia. está el elemento histórico que hace entonces que permita mi idea, pues, que habían esas diferencias entre el zorro y el perro, ¿no? Sí. Entonces, a mí me parece que así como da usted ese ejemplo, montado en otros tantos ejemplos, y de verdad que sería muy lindo que pudiera de pronto combinarse esto mucho con la fisiología y que las clases Sí. fueran así, ¿no? Yo creo que la decana ha tenido esa idea, en parte. Yo acabo en la, pues tú sabes ya eso, yo daba fisiología, pero obviamente uno se queda solo en esa parte, ¿no? El estudio de la función y trata de meterse un poquito, ¿sí? Pero nunca pues con esa profundidad. Entonces, ¿qué tal usted en un extremo y por acá otro profesor de fisiología dando su clase de esa manera magistralmente, ¿no? Entonces, ya no es que las cosas aparecen en una especie, sino que es el universo que las ha distribuido entre las especies, y todo eso apareció porque hay una historia. Entonces uno tener acceso a ese conocimiento y comprender mejor una fisiología en esos términos, ¿no? Ya no se queda en el humano, sino que si el humano tiene el aparato digestivo y todos estos elementos, ¿sí? Es porque el universo también lo pudo llevar a esos términos. Muy hermoso, muchas gracias. Un detallito antes de que hable la decana, pasen el micrófono. El aparato digestivo, ¿por qué las vacas tienen 4 estómagos? Lo aprendimos desde primaria. Porque necesitan rumiar la comida. Los humanos no necesitamos rumiar la comida. ¿Por qué? Porque conquistamos el fuego. Entonces las proteínas de la carne y de los lípidos, de la grasa, las procesábamos a fuego y eran más fáciles de digerir. Entonces nosotros no necesitamos 4 estómagos. Y tenemos un tránsito intestinal rápido, sin mayores problemas. Hay animales que comen y se tienen que echar a dormir, tardan 3-4 horas en digerir. Nosotros nos quitamos esa ocupación. ¿A qué la dedicamos? A nadar. Nosotros nos sentamos alrededor del fuego, los hombres primitivos comíamos carne y hablábamos. Ese primero lo estudiantes. Y hacíamos el amor, ¿no? Porque yo me imagino que uno, una noche larga mirando las estrellas, eso es música, tarde o temprano se voltea y se acatan, ¿verdad? No, bueno, muchísimas gracias, Pedro. Siempre es un encanto escucharte, y yo creo que estas son oportunidades maravillosas. Me llamó mucho la atención la definición que haces de medicina, que uno se siente identificado no solamente de medicina como el médico, el profesional, que siempre lo has dado en la aclaración, sino desde ese hacer con ese otro sujeto que tiene esos compromisos, ¿cierto? Ese quehacer allí. Sí. Lo otro, me llama, una de las cosas que más me gusta es este espacio en donde nos encontramos estudiantes que tienen matriculada una asignatura con sus créditos, egresados, jubilados, profesores, directivos, en torno a una temática que es totalmente transversal. Correcto. Y que es de interés, ¿cierto? Que son espacios que nos permite la universidad para poder conversar alrededor de algo que nos convoca, como es el tema de la salud, como es el tema hacia dónde queremos llegar, pero también la historia, que no podemos apartarnos de ello. Yo creo que esa es una de las cosas más mágicas, y poco a poco vamos desarrollando esto transversalmente, no solamente en esta cátedra como tal, que seguramente se nos van a conectar egresados de todo el mundo, porque eso es lo que queremos llegar, que Víctor Hugo está liderando todo esto, sino mucho más, ¿cierto?, que podamos generar esas discusiones. De verdad, mil gracias, Pedro, por estos espacios. Sí, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo más? No. Decana Claudia, realmente lo digo sin lamboneo. Usted sabe que esto es un proyecto que hace años teníamos.
desde que trabajamos en educación continua y compartíamos oficinas. ¿No? ¿Te acuerdas? Hace muchos años, antes de jubilarme yo. Pero de pensionar, uno nunca se jubila. Pero yo creo que esto es un embrión. Esto va a seguir creciendo. Apenas somos una docena aquí, espero que seamos 2 docenas, avanzado el semestre, con las matrículas y todo lo demás. Le comentaba a Víctor Hugo, este material queda ahí para el futuro, para los estudiantes que vienen. Los compañeros de ustedes pueden entrar ahí, los exalumnos, los de otros países pueden entrar ahí y pueden chatear, ¿no? Vas a hablar de eso. Precisamente de eso, pues 2 cosas. Primero, en YouTube tenemos unas personas conectadas, el doctor José Arnulfo Pérez, los saluda desde Bogotá. Y la doctora Consuelo Restrepo también dice que un gusto poder escucharlo. Consuelo. Bueno, pero eso prueba que sí están viendo la... Por supuesto. Lo otro es haciendo un poquito en relación con lo que dice la profesora, y es que mostrarle estos conceptos a los estudiantes con anécdotas, con la historia, definitivamente hace más significativo el aprendizaje. Uno lo aprende mejor, el estudiante lo capta mejor, lo recuerda mejor, lo asocia mejor. Mientras que una clase totalmente positivista, carente de esto, el estudiante sale del salón y ya lo ha olvidado. No, Víctor Hugo, yo no sé si te conté esta anécdota, pero a los que llegaron hoy les te los puedo contar. Hace unos 10 años fui yo a un concierto de salsa en el Teatro Jorge Isaacs y se me acercó una persona, una joven, una mujer joven. Dice, ¿qué hubo, profe? ¿Qué más? ¿Se acuerda de mí? Yo estudio odontología. Yo siempre digo lo mismo. Sí, no me he olvidado de ti. Los ojos, yo no me olvido los ojos. Bueno, y es verdad, yo me acuerdo de los ojos de la gente. Dice, no, pero pues quiero decirle que recuerdo tus clases con mucho placer. Pero quiero advertirle, no recuerdo nada de lo que usted me enseñó. Lo que lo recuerdo son todos los chistes que usted me contó. A mí me pareció un comentario me halagó el comentario, y ese ha sido mi estilo de enseñar siempre. Yo creo, contrario a lo que muchos pedagogos dicen hoy, que hacen planes de pedagogía y tal y cual, que uno debe enseñar con los ejemplos, con las anécdotas. Y no quiero dejar de contar una anécdota, Claudia. Cuando el doctor Héctor Raúl Echavarría era decano, yo iba a ir a Boston y pasé por Boston a un congreso, y entonces él me dijo, ve Pedro, vas a Boston, vete a Harvard y pregúntale a tal persona cómo enseñan ellos, porque yo creo que ellos están enseñando por problemas. ¿Te acuerdas que se puso muy de moda eso en medicina? Enseñar por problemas, hace 15, 20 años. ¿Listo? Yo voy a Harvard y busco a la persona. Y fui a donde la doctora, y me dijo, doctor, sí, claro, usted está bienvenido, puede ver cómo enseñamos nosotros. Más aún, vamos a hacer algo. Yo le voy a destinar un estudiante de medicina que lo va a acompañar 2 días, y usted va a ir con ella a todas las clases y va a ver cómo enseñamos nosotros. Porque doctor, me dijo, fíjense este comentario que me enseñó tanto en la vida. Uno no enseña con lo que sabe, sino uno enseña con lo que no sabe. Imagínense que un profesor se pare frente a un grupo de estudiantes y diga, mire muchachos, hoy vamos a hablar de pruebas hepáticas. Yo entiendo la ictericia, entiendo las transaminasas, pero hay algo que yo no entiendo. ¿Cómo el hígado hace almidón? Por tocar el tema. Eso no lo entiendo yo. Y vamos a discutir cómo el hígado hace la glucólisis, pues ya se llama así, ¿no? A partir de glucogénesis, perdón, a partir de las proteínas glucosa. Eso no lo entiendo yo, vamos a discutirlo. Entonces uno enseña con lo que no sabe, uno enseña con las anécdotas, uno enseña con lo que se le quedó a uno en el tintero de la facultad, que uno nunca entendió eso. Y quiero terminar, ¿ya son las 6? En 5 minutos terminamos. Con una anécdota muy personal. Víctor Hugo va a recordar los personajes. La persona que manejaba el banco de sangre toda la vida era Teresa, ¿te acuerdas? Teresa Aristizabal, desde que éramos estudiantes de pregrado.
Y Teresa Aristizábal nos enseñaba las pruebas de diagnóstico de sangre. Y cuando yo llegué allá, yo ni siquiera había hecho patología, me trató de enseñar la prueba Kunz. Y yo no la aprendí, yo no entendía que era Kunz directo, que era Kunz indirecto. Yo no la procesé, como tú dices, no la procesé. Y era excelente persona y muy buena compañera y muy buena profesora, pero yo no la procesé. Cuando yo llegué a los Estados Unidos hice patología anatómica, hice patología clínica y al final dije, bueno, ¿qué más hago? Y empecé un fellow de medicina de transfusión de banco de sangre, ¿verdad? Año y medio, en Minnesota. Entonces, una bacterióloga, como decimos nosotros acá en Colombia, dijo, ven Pedro, yo te voy a explicar cómo es la prueba Kunz. Se sentó conmigo, sacó los tubos, este es el suero Kunz, estas son las células, y lo aprendí. Yo siempre digo, el no haber aprendido la prueba Kunz fue la que me iluminó el camino para hacer medicina de transfusión. Y ahora, bueno, ahora la entiendo, ya se me ha olvidado, pero la entiendo. A uno lo impulsa lo que uno no sabe. Y eso es más cierto ahora que nunca, porque toda la información, todo esto está en las redes. Hay múltiples páginas de historia de la medicina, videos, documentos, lo que ustedes quieran. Ustedes pueden revisar todos estos temas. Pero la oportunidad, lo que decía la decana ahora, de sentarse a conversar sobre las anécdotas, sobre los ejemplos, sobre los detallitos de historia que iluminan la evolución humana, la aparición de las ideas médicas, el seguimiento, etc. Yo creo que eso es lo valioso de esta reunión. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra observación? Yo, antes de que vaya, yo aprovecho para decir. Yo quisiera de pronto que los estudiantes, desde su óptica, es una materia nueva que hemos creado en la formación general, cómo les ha parecido, cómo se han sentido en este encuentro, inclusive generacional, qué nos recomiendan, qué mejoran, etcétera. Díganos algo. ¿Cree? Véndelo, si quieres, el micrófono y yo. Ay, no sé. No, pero con micrófono, sí. Para que quede. No. No, tranquila, yo lo vamos. No, pues a mí me parece muy interesante también lo que decía al principio de que medicina es cultura. Y pues usted sabe que muchísima gente a veces solo se queda con, bueno, no lo dicen todo el tiempo, de que el que solo sabe medicina, la medicina sabe. Entonces, pues me parece muy interesante espacios que se abran así como más de historia, de cultura y todo eso, porque pues todo tiene que ver, todo tiene que ver. Entonces es muy chévere que lo deciden. Y a mí me encanta descritar a los estudiantes con citas latinas y griegas, ¿no? Hay una cita latina que dice eso, nada de lo humano me es extraño. Somos hombres y mujeres, seres humanos. Todo está relacionado, todo lo que tú dijiste ahora, todo está relacionado con nuestra evolución, nuestras actividades, nuestras sociedades, todo está relacionado. Y tenemos que descubrir eso y entusiasmarnos. Vuelvo para los estudiantes a una idea que vimos la semana pasada. Las dos razones para enseñar historia de la medicina es que ustedes se entusiasmen por las ideas médicas y al mismo tiempo sean escépticos de las ideas médicas. Es algo un poquito contradictorio. Entusiasmarse, pero tener dudas. Entusiasmarse, pero tener dudas. Es muy parecido. Las dudas llevan al conocimiento. Es muy parecido, digo yo, a la relación humana con las religiones, ¿verdad? Los que tenemos fe religiosa tenemos fe religiosa, ¿verdad? Pero tenemos muchas dudas, todavía, muchas dudas. Yo estaba leyendo una señora que decía, yo me levanto cristiana y me acuesto atea, ¿no? O a veces me levanto atea y me acuesto cristiana. Uno en la religión va de un lado al otro. Lo mismo en las ciencias. ¿Qué te pareció a ti? A mí me pareció interesante, digamos que la carrera sería bueno que implementaran, digamos, en los primeros semestres. Yo escucho, digamos, en otras universidades que, digamos,
de nuevos aprendizajes, digamos. No, yo estoy de acuerdo contigo y esta es una lucha mía. Yo hace 20, 30 años vengo luchando por enseñar historia de la medicina y voy a confesar una traición. Yo trabajé aquí 40 años, ¿verdad? Estoy egresado aquí, pero se fundó una nueva universidad, la Javeriana. Y cuando yo supe eso, me fui allá y le dije, tienen que enseñar historia de la medicina. Y me escucharon. En aquel entonces era decano el doctor Villamizar Pedro, ahora es decano Mauricio Serra, ambos estaban en el momento de la facultad. Y eso sí, enseñaron el primer semestre. Y el primer semestre de la Javeriana enseña historia de la medicina. ¿Cuándo lo debe enseñar uno? Es una pregunta que muchos profesores de historia de la medicina nos hemos hecho. Porque hay un dilema. Si uno le enseña al comienzo, los pelados ni saben lo que es inflamación. Entonces se pierden algunos detalles. Si uno trata de enseñarlo en la mitad, ya están dedicados a las clínicas, no solo medicina, enfermería, nutrición, todo, y no tiene mayor interés en ese conocimiento. Y al final, cuando llegan al internado o a la especialización, multitud se acerca a mi profe. ¿Será que usted nos da una charla sobre la historia de la cirugía plástica? Estoy hablando de cosas por la historia de la anestesia. En la semana pasada estuvimos hablando con unos cirujanos oncólogos de escribir un texto de oncología quirúrgica y me llamaron para hacer un capítulo de historia de oncología. Entonces, cuando uno se especializa, por eso, hay un hueco. Yo no sé cuándo se hizo la primera mastectomía. Yo no sé quién la hizo. Yo no sé cuándo se operó el primer cerebro. ¿Por qué no lo han operado antes? ¿No? Entonces, ahí se dan cuenta los profesionales de ciencia de la salud que tienen un hueco. Pero ya es muy tarde. Es un especialista y está fuera del hospital, fuera de la facultad y lo perdemos. Este es algo bueno, Claudia, que los exalumnos, los egresados, se comuniquen. Porque yo sé que muchos están interesados en esto. ¿Algo más? ¿La enfermera? Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por tu atención. La próxima semana nos vemos a las 4 de la tarde. Ya está cuadrado el sitio web, pueden entrar. Ahí van a estar colgados los videos, el podcast, el texto. Esta semana lo hacemos por capítulos, ¿no? Son 10 temas y cada tema va a tener un capítulo. ¿Listo? Seguimos